mi nombre es Gabriel Méndez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el neumotórax y el hemotórax. Primeramente hablemos del neumotórax. El neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad pleural que causará un mayor o menos colapso del pulmón correspondiente a la repercusión mecánica respiratoria e incluso a la situación hemodinámica del paciente. En su fisiopatología decimos que la presión intrapleural va a ser subatmosférica durante el ciclo respiratorio, debido o como resultado a las fuerzas elásticas opuestas del pulmón y a la pared torácica. La presión intraalveolar va a ser relativamente positiva con respecto a la presión intrapleural y ella ayudará a mantener el pulmón expandido durante la respiración. En la entrada incidental de aire, aquí va a ocurrir una pérdida negativa de la presión intrapleural, lo que causará un colapso del pulmón debido a su propia fuerza retráctil, hasta que haya un nuevo punto de equilibrio entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar. Si la cantidad de aire es importante, si la entrada de aire es importante, esto va a causar que la presión intrapleural se acerque a la atmosférica, causando un colapso total del pulmón. Hablando de la clasificación etiológica, decimos que el neumotórax se clasifica en espontáneo y adquirido. El neumotórax espontáneo es aquel que ocurre o en ausencia de antecedentes traumáticos o iatrogénicos, y a su vez se divide en primario y secundario. El neumotórax espontáneo primario es aquel que ocurre en pacientes aparentemente sanos sin patología pulmonar previa. Afecta mayormente a los jóvenes con un pico de incidencia entre 20 y 40 años, con una predilección en personas delgadas, altas y habitualmente fumadoras. Su agente principal o su sustrato patológico principal y más frecuente es la presencia de pequeñas bullas subpleurales apicales denominadas bleps. La ruptura de estas bullas va a causar la entrada del aire pulmonar hacia la cavidad pleural. Tenemos el neumotórax espontáneo secundario, que este va a ser producido o va a estar presente en personas con una enfermedad pulmonar previa o con un antecedente de una enfermedad pulmonar. Esta, por lo tanto, va a afectar mayormente a personas de mayor edad, exceptuando en los casos de fibrosis quística. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC va a ser la causa más frecuente y recurrente del neumotórax, y esta va a ser más frecuente aún cuando la EPOC esté avanzada. Decimos que otra de las causas puede ser la ruptura de una bulla intrapulmonar, que debido a la reserva funcional respiratoria limitada va a causar un agravamiento en la sintomatología en la clínica del paciente, por lo cual es muy importante diagnosticar si el paciente posee neumotórax con una enfermedad pulmonar previa. Tenemos el neumotórax adquirido. El neumotórax adquirido se divide en traumático y iatrogénico. El neumotórax adquirido iatrogénico, neumotórax iatrogénico, es aquel que ocurre como consecuencia a un proceso invasivo torácico, como por ejemplo puede ser una toracocentesis, una biopsia pulmonar transbronquial, una biopsia pleural, un lavado bronquiolveolar, una punción pulmonar transtorácica, entre otras. Decimos que el barotrauma también es un neumotórax. El barotrauma se conoce como la complicación en pacientes que han sido sometidos a una ventilación mecánica, con una ruptura de los alvéolos debido a la sobreexpansión pulmonar, que esto causará una liberación del aire alveolar hacia la cavidad pleural, con formación finalmente de un neumomediastino, de un enfisema subcutáneo y de un neumotórax. Tenemos el neumotórax traumático, que este va a ser causado debido a una lesión o a un trauma directo torácico, tanto sea penetrante o no. Este a su vez se clasifica en neumotórax abierto y cerrado. El neumotórax traumático abierto es aquel causado o por una lesión penetrante en el tórax, que conlleva a la conexión de la cavidad pleural con la atmósfera, que indica la entrada del aire atmosférico. Mayormente este tipo de trauma lesiona el pulmón, lo que conlleva también a una salida del aire alveolar hacia la cavidad pleural.
Tenemos el neumotórax traumático cerrado, que este va a ser causado mayormente por un golpe directo en la cavidad torácica, lo que causará una fractura costal, una ruptura vascular o una lesión esofágica. Ok, ahora hablando de la sintomatología, decimos que la sintomatología dependerá de la magnitud o tamaño del neumotórax y de la reserva funcional respiratoria del paciente. Y en el 10% de los casos son asintomáticos. Pero en los casos donde no presentan síntomas, decimos que en la clínica se presentan un dolor torácico pleurítico, un dolor torácico pleurítico agudo, de intensidad variable, pero mayormente empieza de una forma intensa y a lo largo de unas horas cede hasta convertirse en un dolor sordo. También presentan disnea, pero esta mayormente está presente en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar previa, y otros síntomas como pueden ser la tos improductiva, la hemóptisis, la del síncope e incluso la debilidad de las extremidades superiores. Hablando sobre la exploración física, decimos que esta puede ser normal si el neumotórax es pequeño, pero cuando el neumotórax es de un tamaño mayor, se va a presentar en la inspección una hiperinflación y una disminución del movimiento del hemitórax afectado. En la ocultación respiratoria vamos a ver una disminución del murmullo o de los crépitos del hemitórax afectado y una disminución del transporte de la voz. En la ocultación cardíaca vamos a ver taquicardia y el signo de Amann, que este signo se conoce como un roce o sonidos decrépitos durante la sístole y diástole cardíaca. En la palpitación vamos a escuchar un timpanismo, y en la percusión vamos a ver una disminución de la vibración de las fibras vocales. Ok, en el diagnóstico tenemos dos diagnósticos principales, el cual es la radiografía de tórax y el TAC de tórax o tomografía computarizada de tórax. En la radiografía de tórax decimos que la sintomatología y la clínica del paciente nos van a ayudar a realizar un diagnóstico de sospecho, pero el diagnóstico de certeza lo va a dar la radiografía anteroposterior de tórax cuando se observe la línea de la pleura visceral con ausencia de trama vascular periférico. El TAC de tórax o tomografía computarizada de tórax es el diagnóstico más sensible para el neumotórax, pero él no se usa de forma habitual. Se usa más que todo en pacientes que se sospechan que posean una patología pulmonar adyacente o en pacientes que estén en planificación de un tratamiento quirúrgico del neumotórax. Ok, hablando de la cuantificación del tamaño del neumotórax, decimos que no existe un consenso universal para cuantificar y clasificar el neumotórax, pero él se cuantifica, o algunos autores lo cuantifican en neumotórax de pequeño tamaño y gran tamaño. La British Thoracic Society o la Sociedad Torácica Británica, ella clasifica el neumotórax en neumotórax de pequeño y gran tamaño debido a la franja de aire, que si es mayor a 2 centímetros o menor a 2 centímetros correspondientemente, sobre o entre el borde del pulmón y la pared torácica. Ok, hablando del tratamiento, el tratamiento va a ir basado fundamentalmente en dos objetivos, el cual es la expansión pulmonar y la prevención de recurrencias. Pero todos los tratamientos van a depender de la magnitud o el tamaño del neumotórax, la situación clínica del paciente y si presenta o no una patología pulmonar previa. De si tenemos el reposo y observación, que el reposo y observación va a ser recomendado en pacientes que presenten un neumotórax espontáneo primario con pocos síntomas. Tenemos la oxigenoterapia suplementaria, que esta nos va a ayudar para acelerar incluso hasta 4 veces la absorción del neumotórax debido al gradiente de presión parcial del neumotórax secundario entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar. Como ya dije antes, se recomienda el tratamiento en reposo en pacientes con un neumotórax espontáneo primario
o un neumotórax iatrogénico, pero en casos muy seleccionados. Tenemos la toracocentesis, que la toracocentesis con agujas se utiliza mayormente para la descompresión en un neumotórax a tensión para evitar las complicaciones. Pero en un neumotórax moderado también se puede utilizar la toracocentesis con aguja para el tratamiento del neumotórax. Esta se realiza con la aguja, se conecta a una cánula, la cual es insertada en el espacio intrapleural. Este tratamiento se realiza con anestesia local. Se inserta la aguja entre los espacios, entre el segundo espacio intercostal, aunque también se puede insertar en la línea media clavicular, en los espacios cuarto y quinto intercostales y en la línea media axilar. Tenemos otros tratamientos como pueden ser el drenaje por tubos o cánulas de menor calibre o la pleurodosis. Ok, en las complicaciones tenemos 5 complicaciones principales: el neumotórax a tensión, el neumotórax bilateral, el hemoneumotórax, el pioneumotórax y el neumotórax crónico. Tenemos el neumotórax a tensión, que mayormente va a estar presente o va a ocurrir en neumotórax espontáneos o en neumotórax traumáticos. Se define como la presencia de un mecanismo vascular unidireccional, que permite la entrada de aire hacia la cavidad pleural pero impide su salida. Esto va a causar que la presión atmosférica, la presión pleural, aumente y puede conllevar a un colapso total del pulmón. Un colapso total del pulmón con desplazamiento contralateral y con un daño o un fallo de las estructuras mediastínicas, que esto conllevará a una reducción del flujo venoso y a una reducción del gasto cardíaco, que esto condiciona a su vez a un desgaste o un fallo hemodinámico y ventilatorio en el paciente. Esta complicación es de atención urgente, por lo cual no se puede esperar a una confirmación ni a una verificación de la radiografía de tórax y debe actuarse con una toracocentesis para la descompresión provisional, para luego realizar un drenaje pleural. Tenemos el neumotórax bilateral, que va a estar presente en el 4% de los neumotórax espontáneos, mayormente el secundario, y los neumotórax iatrogénicos. Tenemos el hemoneumotórax, que mayormente está presente en los neumotórax traumáticos, y para su tratamiento se utiliza la reexpansión pulmonar, primero el drenaje pleural y después la reexpansión pulmonar, para evitar y detener la hemorragia. Tenemos el pioneumotórax, que mayormente es causado en neumotórax espontáneos secundarios, y su tratamiento va a base de antibiótico-terapia y el drenaje pleural. Y tenemos el neumotórax crónico, que se define como aquel neumotórax con una evolución de más de 3 meses. Ok, ya hablando del neumotórax, vamos a hablar del hemotórax. El hemotórax se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural, aunque este término se va a reservar para cuando el hematocrito pleural o al menos alcance el 50% correspondiente al hematocrito periférico. Su etiología, decimos que se puede encontrar en traumatismo. Puede haber un hemotórax iatrogénico, pero en muy pocos casos hay un hemotórax espontáneo. Decimos que en el hemotórax traumático, mayormente o su causa principal son los accidentes automovilísticos, o sea, la contusión en los accidentes automovilísticos, pero también puede estar causado por un aplastamiento, por una caída a una altura moderada, grande, por un golpe directo en el tórax que cause una lesión o una ruptura costal, entre otras causas. Tenemos el neumotórax iatrogénico, mayormente es causado mayormente causado por trastornos de coagulación o postquirúrgicos debido a una cirugía en el tórax o en el abdomen superior. Tenemos el hemotórax espontáneo, que es muy poco probable, pero una de sus causas más frecuentes pueden ser los trastornos de coagulación, los aneurismas aórticos, una lesión costal e incluso un hemoneumotórax. Ok, hablando del diagnóstico, decimos que él se diagnostica
como de una forma muy parecida que el neumotórax, a partir de una radiografía de tórax, de un TAC de tórax, de una toracocentesis, entre otros diagnósticos. Pero estos son los más resaltantes. En su tratamiento decimos que el tratamiento en el hemotórax se basa en suprimir la sangre en la cavidad pleural. Si la sangre, o sea, si es un hemotórax pequeño, es decir, menor a 300 mililitros de sangre, se realizará una toracocentesis y un drenaje pleural. Y si es mayor a 300 mililitros, se va a realizar un drenaje pleural postergado con observación y monitoreo para ver que el flujo disminuya. Hay que realizar una toracotomía en casos como por ejemplo cuando hay un flujo o una salida de sangre de más de 100 mililitros hora de 6 a 8 horas o mayor a 200 mililitros hora de 2 a 4 horas, o cuando el paciente no responde bien al restablecimiento vascular. Gracias.